Pues un saludo, un jayaya a esta hora de la mañana desde Montero Norte Integrado. ¿Cómo está, querido Donald? Adelante. Buenos días, un saludo cordial a todo Norte Integrado Montero, Santa Cruz y el país entero. Hoy en Oruro con un poco de calor, haciendo algunos preparativos para incorporarme la próxima semana a las actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Va a haber mucha candela, va a haber mucha candela en esa asamblea, ¿no? Bueno, querido Donald, a ver, hoy tenemos algunas noticias. Bueno, vamos a irnos a los temas nacionales. Hay muchas noticias locales. Está programado a las 10:30 una entrevista con Gustavo Pedraza, precisamente para abordar todos estos conflictos que hay acá en la gobernación y cómo esto puede afectar los futuros escenarios políticos. Pero a nivel nacional hay dos temitas que nos llaman la atención y requeriríamos que usted nos pueda dar su opinión, punto de vista. Esta noticia nos tendría que alarmar, preocupar seguramente. Dice, el año inicia con 166 millones de dólares en divisas y el gobierno recurre a créditos. Así titula esta noticia en El Deber. Dice, hasta el 31 de diciembre del 2023, según el Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales netas sumaron 1.709 millones. Analistas alertan sobre los problemas para cumplir con los pagos de importación estatal. El efectivo con el que cuenta el país para emergencias y compras se resume en 166 millones de dólares. Estas divisas forman parte de los 1.709 millones de reservas netas internacionales ZIN, que hasta el 31 de diciembre quedaron registradas en el Banco Central de Bolivia. ¿Qué nos dice esta información? Es preocupante, querido Ronald, esta información que estamos compartiendo aquí, que nos trae hoy día el periódico El Deber. Vuelvo con usted. Adelante, Ronald. Efectivamente, hay una situación crítica a nivel económico en el país. Si usted recuerda, le decía el año pasado, cuando se estaba aprobando la ley del oro, Bolivia en ese momento tenía aproximadamente 3.500 millones de dólares en reservas internacionales. Luego se autorizó a través de la ley para la venta de las reservas y tenía que recuperar el gobierno o el Banco Central hasta diciembre más del 70%. Creo que no ha cumplido. Seguramente la reglamentación habría que chequearlo ahí y ver si efectivamente cuáles han sido las causas para que se pueda recuperar el oro vendido de reservas internacionales. Ahora, es cierto, si esos datos son reales, entonces no hemos llegado a más del 50% de reservas, lo que implica que va a haber una situación crítica desde el punto de vista económico en el país. Eso ya se sabía por la escasez de dólares, aunque el gobierno diga que ya se ha incrementado las divisas en el mercado nacional, pero aún se nota la escasez, porque usted sabe que el comercio internacional se mueve a través de divisas u otras monedas fuertes que existen en el mundo. Por tanto, yo, en mi opinión sana, coherente, sí creo que es conveniente que el gobierno vaya a aprobar proyectos de ley de financiamiento externo. Si los organismos internacionales nos miran y nos dan la posibilidad de prestar dinero, es que nos miran la capacidad de pago, y en eso creo que es algo positivo para el pueblo boliviano. Bien, por acá dice, sobre los 166 millones de divisas que hay en la bóveda del Banco Central, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, indicó que el país necesita 8 millones de dólares por día para la importación de combustible, por lo que el monto actual de las divisas es preocupante. Estamos viviendo al ras de nuestra economía, ¿no? Y la única posibilidad por el momento parece que son préstamos externos para poder un poquito acolchonar, amortiguar nuestra economía. Bueno, dice que la política es la concentración de la economía, creo decían algo por ahí, hay una frasecita, ¿no? Y esto, ¿cómo podría esta situación económica, si no se administra bien y deriva en una crisis económica? Porque hasta ahora, bueno, el resultado dice, hemos tenido una inflación de 2%,
Y bueno, todavía por ahí se siente, hay escasez de dólares, pero todavía estamos relativamente bien, diríamos, ¿no? Y esto si en cambio se agudiza y la crisis se empeora y ya se siente el impacto fuertemente en la sociedad, esto puede gravitar mucho en la dinámica política, estimado Ronald, y en las pretensiones políticas electorales del actual presidente Luis Arce Catacora. Por ejemplo, acá hay una nota que dice, vocero cree que le puede interesar a Arce repostularse si las organizaciones sociales determinan aquello, dice, ¿no? O sea, Arce Catacora dice es como el soldado, que no se ofrece ni se excusa. Si los dicen, las organizaciones le dicen, presidente, queremos que usted vuelva a ser candidato, en ese caso puede pensarlo, dice, ¿no? Zitter ve que el expresidente, ¿qué más dice? El vocero presidencial Jorge Zitter consideró que le puede interesar al presidente Luis Arce postularse para las elecciones generales del 2025 si las organizaciones sociales así lo determinan. Y en caso de que el expresidente Evo Morales no fuera candidato, dice por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué dice usted, querido amigo Ronald? ¿Será porque si las organizaciones sociales así lo consideran? ¿O será también, tendrá que ver mucho lo que puede pasar con la economía y eso puede frustrar también sus intenciones de poder ser candidato nuevamente a las elecciones presidenciales? ¿Qué dice Ronald Huanca López? Adelante, por favor. El vocero presidencial debe pensar que el pueblo es inocente. Y no es cierto. Todas estas acciones que hemos visto en los últimos meses entre la pelea del ala evista y el ala arcismo va pues a ese camino de que va a ir a la reelección. Además que la Constitución Política del Estado le faculta y le autoriza para ir a una segunda reelección. Entonces, el vocero yo creo que se está equivocando. El pueblo sabio sabe que va a ir a la reelección, por eso estas acciones. Sobre el caso de la crisis económica, no estamos todavía sintiendo. Yo creo que la crisis este año se va a sentir un poco más porque dos efectos externos van a influir a ello. Una es las consecuencias de la pandemia, que a muchos países ya lo han sufrido, nosotros no lo hemos sufrido mucho, pero en Bolivia sí se va a sentir este año, yo creo. Y el segundo efecto es las políticas que está implementando el actual gobierno argentino, que obviamente van a desfavorecer a la economía macroeconómica del país. Entonces yo creo que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios tienen que considerar esos elementos externos para que se mantenga la estabilidad y el equilibrio macroeconómico en el país. Bien, ahí están las palabras de nuestro querido amigo Ronald Huanca López, diputado nacional, en esta mañana compartiendo con nosotros. Y por último, estimado Ronald Huanca López, aquí hay un temita bonito hablando de economía. Sé que usted como ingeniero industrial le gusta hablar del tema económico, productivo también. Y aquí hay una nota que lo leí así íntegramente hace unos minutos para la audiencia de Buena Comunicaciones. Dice, 3 grandes del litio aterrizan en Chile, dice, ¿no? Por acá dice, Tianqi Lithium Corporation, China, LG Energy Solución, Corea, sostuvieron reuniones con autoridades chilenas en diciembre. En tanto, Eramet S.A. Francia lo hizo lo propio a finales de noviembre, según los datos publicados en la plataforma de transparencia de Chile. Las partes abordaron temas relativos a un nuevo modelo público-privado de explotación de litio anunciado para abril. Chile tiene, dice, las mayores reservas de litio, ¿no? Y están en Atacama, lo que la otra hora fuera territorio boliviano. También por ahí han estado el principal yacimiento de cobre, señores. Cómo hemos perdido un tremendo territorio de tanta riqueza, querido amigo Ronald. Sobre este tema, ¿esto nos puede servir en algo como un referente, un parámetro de cómo realmente darle un impulso a la industrialización del litio, a la explotación del litio, querido Ronald? Vuelvo con usted, adelante. Sí, en algo va a favorecer, pero el problema grande en nuestro país, desde mi punto de vista como ingeniero o como técnico, es que los proyectos de industrialización en el país no están afrontando así como quisiéramos los ingenieros o los técnicos. Es más propaganda política que acciones como tal. Por ejemplo, en el Salar de Coipasa se habla mucho, aquí en Oruro circulan los videos en los diferentes canales,
pero tangiblemente no se ve ese proyecto. Ahora, hay que ver que una cuestión negativa que tenemos nosotros como bolivianos y como orureños principalmente, el salar de Coipasa, la salmuera del salar de Coipasa, no tiene el porcentaje comercial de litio para hacer una planta industrial de litio. Eso el gobierno no lo está tomando en serio y creo algunos políticos o diputados, senadores del oficialismo hablan demasiado pero sin saber los datos técnicos. Lo que sí yo puedo decir que la salmuera del salar de Coipasa tiene más componente de magnesio y potasio. Entonces las plantas de industrialización debían estar orientados a esos dos tipos de productos evaporíticos. Pero sin embargo, ¿cuál es el problema? Yo lo tengo analizado. No existe tecnología de punta para industrializar magnesio. Eso es, en el mundo existe tecnología de laboratorio, pero no a escala industrial, la que se podía aplicar en nuestro país. Eso es un defecto que tenemos. No es lo mismo la salmuera líquida con reservas de litio, pero en roca. Eso es diferente y la tecnología es diferente. Por tanto, esas dificultades los ingenieros normalmente vemos a la hora de encontrar un proyecto, una planta industrial, pero que sea factible. Bien, ahí está la palabra de nuestro querido amigo Ronald Huanca López, diputado nacional, en esta jornada hablando tema económico, político, para que más o menos nos pueda dar algunas luces. Estamos con una crisis económica. Ahí tenemos el litio como posible tabla de salvación. Se ha acabado, hemos tenido la era de la plata, la era del estaño, la era ahora ya del gas que se vaya en decadencia y estamos pensando ingresar ya a la era del litio. Pero si no nos apresuramos, si no tomamos buenas decisiones, se nos puede ir de la mano también esta gran oportunidad. Ronald Huanca López, nuevamente un saludo, un jayaya, muchas gracias por este contacto y seguramente a lo largo de este año estaremos recurriendo en varias ocasiones a su opinión, su punto de vista sobre los diferentes temas de la coyuntura política, económica y social. Que tenga una feliz jornada. Hasta un próximo contacto, querido Ronald. Un abrazo fuerte, saludos cordiales a todo el país, a Santa Cruz y será hasta pronto.